Ya, perfecto. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, me presento antes de comenzar. Soy André Vargas Aguilar y bueno, yo les voy a dar esta clase hoy día, ¿ya? Soy docente investigador en la Universidad Franz Tamayo. ¿Listo? Así que déjenme presentar mi pantalla un ratito. Wow. Ok. Ya, chicos, ¿me confirman si se puede ver, Angélica? Súper. Ya, chicos, ahora, por favor, relax. No quiero que se pongan nerviosos porque a mí me gusta la participación, ¿sí? Uno, para asegurarme que realmente están entendiendo lo que les voy a decir y para que no se sienta como un monólogo, ¿sí? Entonces, de rato en rato vamos a ir parándolos para escuchar su opinión, ¿sí? Eso no es una clase, no es por nota. Tienen todo el derecho a equivocarse, decir las cosas como mejor les parezca, o sea, no hay problema, ¿sí? Solamente quiero que tengamos una conversación, ¿listo? Nada más. Ok, chicos, entonces empezamos. Mm, Vamos a tocar ese tema que van a ver que tiene su utilidad. Tiene cierta utilidad, no es, no es algo realmente, o sea, muy pesado de la investigación, pero sin embargo tiene su utilidad, ¿ok? Entonces, aquí vamos con la primera pregunta. ¿Han leído un reporte de caso? A ver, levante la mano así digitalmente. ¿Quiénes han leído un reporte de caso? Súper. Ana, muy bien. María, perfecto. Nadie más. Wow. Qué poquito que leen. Ok, chicos. Entonces, si han leído ese reporte de caso, ¿no ve? Todos los reportes de casos que han leído, que seguramente han sido en revistas indexadas, siguen un estándar internacional específico que se usa para escribirlos correctamente, ¿sí? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, ¿ya? Porque todo lo que hacemos en investigación, desde estos reportes hasta lo más pesado de investigación, que son los ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas, todo tiene una fórmula a la que nos vamos a pegar, ¿ya? No es nada diferente con los casos clínicos, ¿listo? Entonces, vamos a aprender de eso hoy. ¿Qué son estas guías CARE? ¿Ya? ¿De dónde viene ese nombre CARE? Bueno, CARE es el nombre desglosado, Case Report, o sea, reporte de caso en inglés, ¿no? Este es un estándar internacional que usamos para la redacción, ¿no? Estas guías fueron desarrolladas por un grupo internacional de expertos. Y bueno, se sentaron y pensaron cómo podemos aumentar la precisión, la transparencia, la utilidad de estos reportes de caso, ¿no? Ya han sido traducidas, ya son de uso mundial, han sido traducidas a varios idiomas, ¿no? Entonces, usarlos nos da cierta seguridad de la calidad, transparencia y la reproducibilidad de lo que estamos reportando, ¿sí? Y obviamente es una gran ayuda, ¿ya? Porque si seguimos estas guías y nuestro caso es lo suficientemente bueno, podemos aumentar nuestra chance de que nos acepten el artículo en una revista indexada, ¿ya? Entonces tiene sus componentes, como decíamos. Ay, perdón. Tiene sus componentes, ¿ya? Son 13 componentes, pero es como yo he agrupado el último en dos, ¿listo? Entonces, ese es el mapa de ruta completo, ¿ok? Entonces no hay más que esto es todo lo que vamos a tocar, ¿listo? Entonces miren este diseño. Cada caja representa un elemento que es obligatorio, ¿sí? No pueden saltarse ninguno. Si quieren realmente que su reporte de caso sea aceptado para publicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo primero, ¿no? El título, las palabras clave, la información del paciente. Todo esto pues, lo podemos agrupar, ¿no? Como son lo primero van los datos descriptivos. Luego van los elementos clínicos, ¿no? Que son los hallazgos, el diagnóstico, la intervención, y luego los elementos analíticos, ¿no? Que esos son el resumen que se hace obviamente después de que han hecho todo el reporte de caso, la introducción, la discusión, que esos son lo que les decía. Y tenemos un tercero, ¿no? Que es importante, que muchos se olvidan, que es la perspectiva del paciente y obviamente el consentimiento informado, ¿no? Entonces, cada uno de esos componentes tiene una razón de ser, ¿ok? Eso es lo que vamos a desglosar de cómo vamos a ir viendo, ¿ya? El título y las palabras clave, ¿ok? El título es sumamente importante porque esa es la primera y a veces la única vez que ustedes van a tener para captar la atención de los lectores, ¿ya? Entonces, como decimos, también tiene sus reglas, ¿ya? Esto que les coloco aquí, si bien no están dentro de las guías les va a decir que su título sea, que refleje el contenido, ¿no? Pero algo que he notado, que ustedes también lo van a ver, es usar como esta formulita, ¿ok? Vamos a utilizar el diagnóstico, la intervención principal, más esta palabra clave, ¿no? Reporte de caso que vemos aquí. Entonces, eso igual te dicen las guías que tienes que usar, ¿verdad? Que el reporte de caso al final de la palabra, ¿no? Pero he notado, ustedes lo van a ver igual,
que usar el diagnóstico, más en la intervención del tratamiento, es como, o sea, es lo mejor que podemos hacer para describir lo que queremos reportar, ¿ya? Junto con el título, eso ya como depende de la revista, ¿no? Pero las guías lo colocan justo debajo del título, son las palabras clave, ¿ya? Si no estoy mal, ustedes están en la revista científica, ¿no? Entonces ya conocen los tesauros que tenemos, ¿no? Los que nos indexan todas las palabras que vamos a usar, ¿ya? Entonces, de esto igual depende de la revista, pero hay como un consenso, ¿verdad? Que vamos a utilizar de como 2 a 5 palabras clave, más la palabra que reportamos en el caso del título, ¿no? Y para las palabras clave, obviamente, tienen que asegurarse que estén ya sea en Mesh o ya sea en Dex, ¿no? Obviamente nosotros usamos el Dex porque es el tesauro que está adaptado para nuestra realidad, ¿no? Porque aquí están español, portugués e inglés, ¿no? Y Mesh, obviamente, que es el tesauro que está anexado a Medlane, ¿no? Entonces, aquí les coloco algunos ejemplos que les digo que siguen esta fórmula más o menos, ¿no? De la pandemia que pasó recientemente. Miocarditis fulminante, que es el diagnóstico, post-vacuna, la intervención en un adolescente, no hay más reporte de caso, ¿ok? Entonces, ese título, como les digo, tiene que ser lo suficientemente bueno para captar la atención de los lectores, ¿no? Incorrecto, o sea, ¿qué sería incorrecto, no? Y esto igual, o sea, aunque no lo creen, lo van a ver bastante, ¿ok? Yo me encargo de corregir, de tutorear los internos de la universidad donde trabajo, y esos errores se ven comúnmente, ¿listo? Entonces, caso interesante o miocarditis post-vacuna, ¿no? Entonces, idealmente, sigamos esta formulita, el diagnóstico más la intervención, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero mostrar? Ok, luego el resumen. Como les decía, esto preferentemente ya, eso se hace al final, no se hace al final la conclusión, ¿no? Se hace al final esto de aquí, una vez que ya tengo todos los datos de mi caso clínico, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el resumen? Es lo que determina si su caso va a ser leído completamente o no, ¿ya? Entonces, ese es otro de esos ganchos, ¿ya? El título y el resumen son como esos ganchos que yo tengo que generar para atraer al lector, ¿sí? Para generar más citaciones incluso, ¿ya? Entonces, en la introducción, ¿no? O sea, que hay, las guías también les dicen, ¿no? ¿Qué es lo único, qué es lo único que estoy aportando en este caso, ¿no? Entonces aquí les dejo un ejemplo. La miocarditis post-vacuna en adolescentes es extremadamente rara, con menos de 10 casos reportados en la literatura mundial, ¿no? Obviamente eso es una exageración, no es solamente un invento, ¿no? Pero si ustedes realmente encuentran un caso que valga la pena reportarlo, no está mal como generar, basado en evidencia, basado en su búsqueda bibliográfica previa, este tipo de oraciones, ¿no? Que son que es un gancho, ¿no? No, imagínense como el clickbait, pero clickbait académico y bien hecho, ¿ok? Entonces, en la presentación, de la misma forma, tengo que asegurarme que haya todos los principales hallazgos clínicos esenciales del caso, ¿no? Como les dejo aquí, ¿no? Entonces, describo al paciente, adolescente de 16 años, previamente sano, con dolor torácico, elevación de las troponinas en las 48 horas, después de la segunda dosis de mRNA, ¿no? Entonces, con unas dos, tres líneas, yo estoy diciendo por qué, o sea, cuál es la figura general del paciente, ¿no? Luego manejo, o sea, qué cosa ha hecho, ¿no? Que los diagnósticos, que imagenología, laboratorios, intervenciones y resultados que yo haya hecho, ¿no? Pues tal cual, como el ejemplo, diagnóstico por resonancia, tratamiento con antiinflamatorios y resolución completa, ¿no? Y la conclusión, ¿ya? Entonces, ¿qué lecciones principales yo estoy dejando al caso? ¿Listo? Entonces, eso tienen que estructurarlo de la misma forma y hay revistas que ponen por este punto de corte de cuánto tiene que tener el resumen, ¿no? Unas las dejan en 250, otras en 200, otras en 125. Entonces, hay que ser bien mesurado con la cantidad de información que voy a dejar aquí, ¿ya? Esto no es un testamento, como les digo. Aquí, con un solo golpe de vista, el autor ya tiene que darse cuenta de qué cosa estoy hablando, cómo lo he manejado, ¿no? Y cuáles han sido obviamente, el desenlace del caso, ¿ok? A la introducción, nos vamos a la siguiente, ¿ok? Aquí es donde establecemos el contexto científico y presentamos al paciente, ¿listo? Una introducción y, bueno, vamos a tocar dos tópicos. Una introducción primero y la información del paciente, ¿ya? Aquí la introducción de la misma forma, no tiene que ser un testamento, ¿ok? O sea, hay diferentes combinaciones que van a encontrar en la literatura. Pues puede ser una revisión bibliográfica más una presentación del caso, ¿no? Pero generalmente, como les digo, cuando me toco un reporte de caso puro, tal cual como es, esta introducción generalmente no pasa de una plana, ya incluso a veces menos de una plana, ¿sí? Porque no... solamente estoy presentando un caso, ¿no? A menos que sea una serie de casos, que eso lo vamos a ver más adelante en esos casos especiales, ¿ya? Entonces, es como un resumen breve, tal cual como les digo aquí. Un resumen breve de por qué este caso es único, apoyado de literatura clínica relevante. Y obviamente, en la introducción es donde ya vamos a encontrar el uso de referencias bibliográficas, ¿no? Obviamente en Vancouver. Ok, vamos al siguiente tópico.
que es información del paciente, ¿ya? Dentro de información del paciente, o sea, ¿qué cosa tengo que colocar, ¿ya? Aunque igual parezca medio obvio, pero igual yo lo veo muy frecuentemente, colocamos, ¿no? Paciente masculino de 34 años de edad, cuyo nombre es Juan Pérez, ingeniero de software electrónico de Cochabamba, ¿me entienden? Entonces, demasiado detalle, ¿ok? Demasiado detalle. Aquí no tengo por qué venderlo al paciente, ¿no? Porque dentro del consentimiento informado yo también voy a proteger la identidad del paciente, ¿sí? Entonces, todos los datos desidentificados, anonimizados, ¿ok? Entonces, en vez de ser hiper específicos como estos de aquí, pues vamos a ir como algo general, ¿no? Adulto joven, profesional del área tecnológica del departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, o sea, cosas que sean relevantes al caso, ¿no? Entonces, este tipo de descripción puede ser útil, ¿no? En el caso de que esté hablando, yo que sé, de algún tipo de enfermedad de la córnea, por ejemplo, ¿no? Un chico tenga que estar todo el tiempo enfrente de la computadora, ¿no? Pero esta información no me serviría realmente si estoy viendo Chagas, ¿no? A mí no, o sea que no me aporta mucho el saber esta información, ¿no? Entonces, cosas que no identifiquen al paciente, que sean lo más generales posible, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué cosa encontramos? Aquí vamos a encontrar el motivo de consulta, ¿no? Y las guías se los describen de la siguiente forma: principales preocupaciones y síntomas, ¿no? Como el equivalente, como les digo, al motivo de consulta. ¿Por qué ha venido el paciente y de qué cosas se está quejando, ¿no? Y aquí entra un pequeño resumen, ¿no? De todo el background, de todos sus antecedentes: historia médica, familiar, psicosocial, si es que obviamente sí lo amerita, si no, ¿no? Y qué intervenciones previas ha habido, ¿no? Como les digo, si es depende del caso, ¿no? Si viene un paciente con cardiopatías, si ha recibido algún tipo de tratamiento previo, ¿no? Ok. ¿Qué hallazgos clínicos? En la parte de hallazgos clínicos, ¿no? Entonces, aquí hay un componente muy importante que es la cronología, ¿no? La cronología es el alma del caso, ¿ok? La cronología nos cuenta la historia completa del paciente, ¿listo? Entonces, en hallazgos clínicos, ¿qué voy a colocar, no? Que son solamente los puntos significativos, ¿no? No es una historia clínica, no voy a ir a un hospital, ¿no? No es algo en lo que tengan que ser súper detallado. Aquí yo estoy viniendo a exponer lo que realmente he encontrado, el caso que me ha parecido interesante y que quiero publicar. Entonces, algo sucinto, referente al examen físico, ¿no? Si es de cardiopatía, pues enfocado a cardiovascular, ¿no? Si es por ejemplo, de neurológicos, pues enfocado al examen neurológico, no solamente lo importante, solamente lo relevante. Y en la cronología, ¿no? ¿Qué cosas tiene que ver en esa cronología? ¿Qué información es relevante? La información actual, ¿ok? Y la información tiene que estar preferentemente en una línea de tiempo, ¿ya? Ahora, aquí pueden ser creativos, ¿no? Si bien pueden dejarlo así como día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, conforme vaya evolucionando el paciente, ¿ya? Esto, como ustedes podrán ver, seguramente han visto, esto se usa muy poco, realmente muy poco, y le resta bastante al artículo, ¿ya? Y no es que no se pueda publicar un artículo con esto, ¿no? Entonces, seguramente lo han visto, la mayoría viene sin esta cronología, ¿no? Pero es buena práctica insertarlo de alguna forma, ¿ok? Ya sea en un párrafo, como les digo, tal cual en una línea de tiempo, o como desglosado de esta siguiente forma, ¿no? La cosa es darle al lector y a los revisores, principalmente a los pares revisores, que esa va a ser su primera barrera, hacerles entender qué es lo que ha pasado para luego justificar las decisiones que van a tomar, ¿no? Entonces, esa es la clave, que hay una secuencia temporal clara de los eventos, ¿ya? En la evaluación diagnóstica, ok, si se dan cuenta, hasta ahorita estamos como que construyendo el caso, ¿no? Ha llegado el paciente, nos dice sus síntomas, el motivo de consulta, y ahora ahora ya empiezan como que las intervenciones, ¿no? Si bien no las intervenciones terapéuticas, pero ya empieza mi trabajo como médico para darme cuenta qué cosa voy a hacer, ¿no? Aquí vamos a demostrar el razonamiento clínico, ¿no? Y su proceso de pensamiento médico, ¿ok? ¿Qué estructura vamos a tener aquí? Obviamente, primero, ¿qué métodos han usado, no? Bueno, ustedes son los estudiantes, no van a ser ustedes solitos, no va a haber todo un equipo de médicos, enfermeras detrás de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que ustedes han usado para apoyarse para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, que ustedes saben, o sea, tenemos varias, pero se pueden agrupar, ¿no? Obviamente el examen físico, que es lo primordial, ¿no? Siempre tocamos al paciente, la clínica es la que manda, ¿ok? Luego las pruebas de laboratorio, obviamente, qué exámenes he tomado, qué estudios de imágenes ha habido, ¿no? Y si, por ejemplo, si hay algún tipo de escala que he usado, ¿no? Hay la escala de Glasgow, escala de ranking, y escalas incluso para valorar ansiedad, depresión, todo lo demás, ¿no? Entonces, toda la batería de elementos, herramientas que yo he usado para llegar a mi diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso sigue un proceso, como les decía, ¿no? Entonces, aquí ya puedo empezar yo a denotar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente necesitaba un PET scan o algo así, ¿no? Por algún cáncer y no hay. Entonces, puedo colocar eso, ¿no? Y luego, obviamente, diagnósticos diferenciales.
primero hemos pensado en esto, pero resultó ser esto, ¿no? O primero, con una radiografía se vio una masa, luego se pidió una tomografía y se pudo evidenciar que era un linfoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo aquello. Y luego aquí ya pueden pasar también a describir cómo le puede ir al paciente, ¿no? Con las características pronósticas, ¿ya? Entonces, ahí, y bueno, después de eso, después que hayamos visto, ¿no? E idealmente ya hayamos colocado todo el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y finales, aquí ya empieza, ¿no? La parte sólida. ¿Cuál es la conducta que he tomado, ¿no? Después que me ha dado el tiempo de ver al paciente, de examinarlo, de tomar todos los laboratorios, luego qué cosa ha hecho, ¿ok? Entonces, obviamente, aquí igual lo podemos organizar de diversas formas. O sea, ¿qué tipo de intervención ha hecho, no? Hay intervenciones de diversos tipos, ¿ok? Entonces, farmacológica, quirúrgica, solamente quirúrgica, combinada, ha sido solamente algo profilaxis, ¿no? Entonces, aquí ahora tienen que ser bastante ricos y precisos con lo que van a escribir, ¿listo? Entonces, aquí la precisión farmacológica es clave, es crítica, ¿ya? Cuando ustedes coloquen, siempre tienen que tener en cuenta, no olvidar ninguno de esos detalles, las dosis exactas del medicamento, las vías que han usado, ¿no? La duración y los cambios, ¿no? Y con justificación. Por ejemplo, si estaban usando claritromicina, por ejemplo, y el paciente no respondía por una neumonía, luego se complica, tiene que cambiar a vancomicina o luego aumentar meropenem, ¿no? Todo aquello. Entonces, siempre justificamos todo, ¿ya? Tal cual como tratamos de seguir toda la línea de tiempo del paciente, pero siempre tratando de documentar todo, ¿no? Y ahí también tienen que tener como que un balance. ¿Qué realmente es importante y relevante comentarlo y qué realmente no? ¿Sí? Porque fácilmente ustedes saben, ¿no? La historia clínica del paciente puede pasar fácilmente las 30, 20 hojas, entonces esa tampoco es la idea, ¿ya? Entonces les dejo un ejemplo aquí, que es bastante preciso de lo que les digo, ¿no? Rituximab, 300 miligramos por metro cuadrado, intravenoso semanal por 4 semanas, ¿no? Entonces, se gestó premedicación con paracetamol 1 gramo bioral, todo aquello, ¿no? Entonces, estoy especificando las dosis, las vías, la duración del tratamiento y todo lo demás, ¿no? Ahora, seguimiento. Igual, esto es algo que les digo que ese es otro punto que a veces la gente se olvida, ¿ya? Entonces, esta sección realmente es algo que distingue a los que saben escribir un reporte de caso de los que son principiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar de aquí? ¿Qué escalas validadas he tomado, no? ¿Qué laboratorios de seguimiento he tomado? ¿Qué evaluación funcional puedo tomar al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué resultados evaluados tengo por clínico y por paciente, verdad? Entonces, aquí puedo evaluar varias cosas. Una de esas que son las más importantes es la adherencia, ¿no? Si es algún cuadro crónico que requiera estricta adherencia al medicamento, aquí lo puedo reportar, ¿no? Y eso también puede ayudar luego en mi discusión para decir, a este paciente le fue bien o le fue mal, ¿ok? Y aquí también puedo documentar los efectos adversos si es que se presentaran, ¿ya? Entonces, la discusión, ese es otro punto clave igual. Entonces, aquí, como aquí les va a decir, obviamente lo van a leer también, que aquí tienen que ustedes ser los capos del caso. O sea, no sé si me explico, aquí es donde van a demostrar cuánto conocen de la literatura médica y que pueden pensar críticamente de lo que ustedes han escrito, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos no pueden faltar aquí? Pero obviamente esto lo van a encontrar en las guías. Esto es lo mismo que está en las guías, ¿ok? ¿Qué fortalezas han encontrado, no? Entonces, hemos hecho el diagnóstico, hemos sacado una radiografía, luego una tomografía, luego una ultrasonografía, ¿no? Luego el paciente necesitaba algo más, por ejemplo, un PET scan, como estamos diciendo, pero no, por recursos del hospital no se pudo hacer, ¿no? Entonces, comparo y contrasto, a eso se llama discusión, ¿no? La discusión se resume en eso, comparar y contrastar con la literatura médica relevante y obviamente también con las citaciones. Si se dan cuenta, ya tenemos dos lugares, ¿no ven? Tenemos que citar en la introducción, tenemos que citar en la discusión, ¿no ven? Entonces, esto es algo que les diría que igual es bastante flaco cuando empezamos a redactar, pero es lo más importante, ¿ok? Y tengo que justificar lo que he hecho. Si he cambiado el tratamiento, si he cambiado la dosis, si he llegado a otro diagnóstico, si estaba tratando al paciente de una forma y luego ha llegado el resultado de otro examen y tengo que hacer el cambio de tratamiento, entonces tengo que justificar todo lo que he hecho, ¿ya? Y bueno, obviamente las lecciones principales del caso. Por ejemplo, yo qué sé, el paciente llegó, pensábamos que era una cosa, luego ha llegado una histopatología y era otra diferente, entonces, o sea, eso se puede colocar, ¿no? Entonces, recomendábamos a todos los clínicos tratando esta enfermedad que tengan en cuenta tal y tal presentación clínica, ¿no? Eso lo vamos a ver igual más adelante. Y algo que es bastante olvidado, bastante olvidado, eso les diré, eso casi no lo van a ver muy poco, tal vez nunca, es la perspectiva del paciente, ¿sí? Y esto, ¿cómo se traduce? Solamente un párrafo,
donde yo me tomo el tiempo de preguntarle al paciente su experiencia de todo el proceso de salud de enfermedad, ¿ok? Y esto, como les digo, seguramente no lo van a ver porque es el componente más humano y ético de todo el reporte, ¿sí? Pero no aporta mucho, ¿ok? No reporta nada de la clínica, entonces la gente suele desmerecerlo por eso, ¿no? Pero está dentro de las guías. Las guías lo menciona que es como una buena práctica clínica preguntar al paciente y que el paciente te diga, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Ya? Entonces, si pueden hacerlo, igual como les digo, no resta ni quita, y a la vez están cumpliendo con lo que dicen las guías, ¿no? Entonces, el paciente nos comparte su experiencia, sus percepciones, o sea, el impacto que ha tenido en su vida, ¿no? Y obviamente se pueden incluir eso en la satisfacción con el cuidado. Y junto con esto, obviamente, es el otro elemento muy, muy importante, que es el consentimiento, ¿no? Pues donde yo le pregunto al paciente, o sea, si es mayor de edad, el permiso para publicar, ¿no? Y si fuera menor de edad, eso es clave igual, ya depende de la revista, pero tengo que preguntar primero a los padres o al tutor del menor de edad si puedo publicar el caso, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, que solicitan el consentimiento informado de los padres, firmado, pero también el asentimiento del niño o del menor de edad, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, no se olviden esos detalles, ¿sí? Ahora, ya llegamos al final, ¿no? Bueno, eso es una viñeta, no, ignórenlo. Tenemos como que esos 12 puntos que les mencionaba, ¿ya? Entonces, si tengo esos 12 puntos de la forma que les estaba describiendo, tengo una muy buena chance, obviamente teniendo en cuenta que tengo un caso realmente válido, novedoso que se publicale, tengo muy buena chance de que me acepten mi caso clínico, ¿ya? Ahora, para esto, no quería dejarles solamente con esto, porque, como les digo, esto lo pueden acceder a internet, todo el mundo ya lo sabe. Hay, aparte de ello, hay herramientas que tenemos extra, ¿ya? Hay esta herramienta que les voy a mostrar acá. Me confirman si se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Ya, ok, chicos. Entonces, todo lo que les mencioné está dentro de esta herramienta, ¿ok? Como pueden ver aquí, dice Care Writer. O sea, las guías Care han creado esta herramienta digital que pueden acceder aquí por medio de este link, aquí se los paso, para escribir su caso clínico, ¿ya? Entonces, es gratis el registro, tiene ciertas limitaciones, creo que no les deja escribir más de 5 si no estoy mal, y luego les pido un precio, ¿no? Entonces, aquí le pongo en crear nuevo reporte de caso, entro aquí, y ahorita van a ver cómo sale. Entonces, vamos a colapsar esto. Y aquí me da como un resumen de lo que tengo que tener, ¿no? ¿Ve? Y aquí está todo lo que les decía. La introducción, la línea de tiempo, la narrativa, diagnóstico, todo aquello, la perspectiva del paciente. Entonces, me genera este pequeño documento, ¿no? Donde yo puedo ir escribiendo todo lo que he encontrado, ¿no? Los test diagnósticos, todo aquello, ¿sí? Entonces, si me sigo esto, como les digo, teniendo en cuenta todos los puntos que están aquí, hay una gran chance de que me acepten mi artículo, ¿no? Y una vez que he terminado de escribir, me da también el checklist, ¿no? Tengo el título, tengo la línea de tiempo, la narrativa, y esta narrativa tiene que tener todo esto, ¿no? Lo que decíamos, la información del paciente, los hallazgos clínicos, los diagnósticos, las intervenciones, todo lo que les decía, ¿no? Y lo divide en estos 3 pasos, ¿ok? Y luego de eso, obviamente lo puedo exportar en PDF, ¿ya? Entonces, eso, chicos, existe esa herramienta. Como les digo, no estamos inventando la rueda, todo lo que ya les digo existe, todo lo que ya les digo ya está registrado, y es solamente ustedes que me siguen un poquito, ¿no? Yo les recomendaría como un paso, lo que es tal vez una buena práctica, tengan toda la historia clínica, que generalmente es así es como vienen los casos, ¿no? Toda la historia clínica de principio a fin, o hasta donde tengan la información, y luego es simplemente repartirla, ¿no? Repartir. Entonces, agarro por ejemplo, la nota de ingreso, o la historia clínica de ingreso al paciente, y eso va a ser esta porción, ¿no? La porción narrativa, ¿no? Y luego ya la introducción y la discusión ya la puedo ir construyendo, ¿no? Entonces, la fuerza del caso clínico está muchas veces en cuán bien pueden estructurar la información, ¿no? Y ahora, hay un punto extra, ¿no? No todos los casos clínicos van a publicarse, ustedes ya saben eso, ¿no? Entonces, hay como que ahora, sí, como que un cambio en el pensar del mundo académico, médico, a darle ya no tanto enfoque a los casos clínicos, ¿sí? Entonces, escúcheme eso viene esa parte, ¿sí? Si bien ya lo estoy exponiendo este tema, la ventana para casos clínicos está cerrándose cada vez más, ¿sí? Entonces, si yo fuera su docente, preferiría, sí, que conozcan esto, obviamente, que lo conozcan, que escriban unos cuantos si fuera posible, ¿no? Pero es mejor, es mucho más preferible que ustedes empiecen a generar publicaciones originales, ¿ya? Porque, como les digo, o sea, la chance de que les acepten un caso clínico con todas las reglas que requiere, si bien es alta, necesitan un caso clínico bastante poco común, ¿ya? Entonces, a menos que estén
en prácticas, en el hospital yendo constantemente, estén ahí pendientes de algo, como digo, es preferible que ustedes generen una investigación original, ¿ya? Ahora, para terminar, no solamente tenemos las guías CARE, que es lo que les estaba mostrando ahorita, ¿no? Y más la herramienta, ¿ya? Aparte de las guías CARE, existen otras guías auxiliares, ¿ya? Que es la más conocida, la única que necesitan prácticamente, ¿no? Pero aparte de eso es que existe SCARE, que es para reportes de cirugía específicamente, tiene un poquito más de ítems, ¿no? Que son específicos más del acto quirúrgico. Y luego está PROCESS, que es para series de casos quirúrgicos, ¿no? O sea, con donde yo veo, por ejemplo, síndrome de Mirice, ¿no? Entonces, varios casos clínicos agrupados en un solo lugar. Les dice Scribe, que se utiliza más que todo para el área de psicología, psiquiatría, terapia conductivo-conductual, ¿no? Entonces, CARE no es la única que existen otras más, ¿ya? Entonces, bueno, eso, chicos, eso es nada más. Entonces, ¿no tienen alguna duda, alguna pregunta? William, Alex, ¿cómo estás? Dime. Muy buenas noches. Doc, una pregunta. ¿Cuál sería el límite de los autores? Ya. Eso depende de la revista a la que quieras mandar, ¿ya? Por ejemplo, yo soy editor de aquí de la Gaceta Médica, editor asociado, y el límite para casos clínicos está en 5, ¿no? Entonces, depende mucho de la revista a la que quieras mandar, ¿ya? Entonces, yo te recomendaría, si quieres mandar a una revista a publicar tu caso clínico, ¿no? Primero que te fijes las instrucciones para los autores, ¿no? Hay algunos que no tienen límite, hay algunos que sí tienen límite, hay algunos que el límite es 2, que el límite es 5. Depende mucho de dónde quieras publicar. Gracias, doctor. Listo. Ok, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo le voy a pasar este material a Angélica para que Angélica les haga llegar a ustedes. Entonces, familiarícense con las guías, lean lo que hay ahí. Y bueno, como les digo, si encuentran un caso interesante, redáctenlo, anímense a redactarlo, sí, pero mientras tanto empiecen a indagar un poquito más en lo que es investigación original, ¿no? O sea, ahí es donde, haciendo investigación con datos originales, ahí es donde sí van a desarrollar sus habilidades como investigadores, ¿no? Entonces, como están en la revista, ¿verdad? Si no estoy equivocado, entonces va a ser como un plus muy, muy bueno a todas las habilidades que ya están aprendiendo, ¿ya? Entonces, bueno, eso, chicos, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Doc, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia, o sea, la principal existe entre una discusión y la presentación del caso? Ya, muy bien, buena pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la discusión y la presentación del caso, no ve? Exacto, Doc. Ya, muy bien. Ok, vamos aquí. Ya, chicos. Cuando presento el caso, ¿no ve? ¿Qué es lo que tengo que presentar? Y eso es lo que también les dice las guías, ¿no ve? Entonces, ¿qué hallazgos físicos he encontrado, no ve? Si es un paciente cardiópata, como les decía, ¿no? Entonces, aquí yo voy a describir en hallazgos clínicos toda la auscultación, ¿no ve? Auscultación, inspección, explorar todo lo que es la exploración física, ¿ya? Y los hallazgos clínicos importantes, había soplo, no había soplo, todo eso, ¿ya? Eso, o sea, voy a describir el objetivo que he visto del paciente. Lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he tocado, todo eso, ¿no ve? No había soplo, como les digo. Los datos objetivos del paciente, ¿ya? Más, obviamente, signos y síntomas. De eso se tratan los hallazgos clínicos. Ahora, la discusión es, una vez que yo ya he escrito todo lo demás, he escrito todo lo que les acabo de decir, en la discusión, aquí están los puntos, ¿no ve? Tengo que discutir las fortalezas, las limitaciones de mi caso, y más que todo, esto de aquí, el contraste con la literatura médica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ha llegado un paciente chagásico cardiópata, por ejemplo, ¿no? Y tenía soplo olosistólico, ¿no? Entonces, bueno, ya ese es como que mi dato estrella de mi caso clínico. Y yo me doy cuenta que en la literatura describe que los pacientes cardiópatas chagásicos no tienen soplo olosistólico, ¿no? Entonces, ese es un punto donde yo puedo contrastar lo que yo he hallado con lo que dice la bibliografía, ¿no? Entonces, eso puede ser un punto. En el caso reportado, se vio que el paciente tenía un soplo olosistólico, pero la bibliografía, ¿no? Por los autores Andrés et al, ¿no ve? Sánchez et al, describen
que 10 a 20% de los casos no se presentan con soplo holosistólico, cosa de que en nuestro caso no fue así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Yo contrasto lo que yo he hallado con lo que hay en la bibliografía, ¿ya? Esa es la diferencia. No sé si se entendió, Andrés. Sí, Doc, se entendió. Gracias. Perfecto. Paola, creo que estabas levantando tu mano. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tuviera que hacer, ¿no?, un reporte de caso colocándole en la intervención terapéutica un suplemento, ¿sería un tipo de intervención preventiva? Ahí ya. Ahí ya. Depende mucho Depende mucho del caso que quieras. Depende mucho del caso que estés haciendo, ¿no ve? O sea, ¿qué tipo de suplemento? Por ejemplo, ¿en qué año estás, Paola, si pudiera consultar? Pudiera consultar tal vez. Tercero. Tercero, muy bien. Tercero, muy bien. Ok, hay casos en los que sí nosotros podemos colocar suplementos, ¿no ve? Por ejemplo, en un paciente que tiene diarrea por Clostridium difficile, ¿no ve? Ese tipo de pacientes, aparte de los antibióticos, generalmente se les da un suplemento, que son los probióticos, ¿no ve? Entonces, depende del caso, ¿no? Depende del caso. Como te digo, aquí voy a reportar lo que interesa reportar, ¿sí? Y todo lo demás me olvido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú estás escribiendo un caso de, yo qué sé, en enterocolitis necrotizante en un paciente post-diarrea por Clostridium difficile. Entonces, si vas a reportar un suplemento, en ese caso sí sería relevante, ¿no ve? Pero si tu paciente es chagásico, que le des vitamina B12, ¿no ve? O alguna cosa así, no aporta, ¿no ve? No aporta. Entonces, depende mucho de la patología que tengas y si esa patología realmente requiere esa intervención que tú has hecho, ¿no ve? Entonces, depende, como te digo, depende de lo que tú quieras, depende del caso que tienes, depende de la patología del paciente, ¿no ve? Entonces, por eso, o sea, todo lo que reporto aquí, en teoría, tiene que reflejar lo que está escrito en las guías de práctica clínica, ¿no ve? Porque eso puede ser algo por lo que se agarran los revisores igual, ¿no ve? Por ejemplo, si a tu paciente chagásico le das, yo qué sé, ¿no? Un multivitamínico, ¿no ve? Entonces, los lectores o los revisores te van a decir, pero ¿para qué les has dado esto? O sea, ¿cuál es la función? ¿No ve? Entonces, aquí colocamos todo siempre con cabeza, pensando, ¿no ve? No es... Aquí, como les digo, el reporte de casos también para un poco mostrar nosotros nuestra habilidad clínica, ¿no? Entonces, no es terapia escopeta, sino que es terapia dirigida, ¿no ve? A la patología, el tratamiento y con la indicación adecuada, ¿ya? Entonces, eso, Pablo, no sé si te podías responder. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Ok, chicos. Adelante, Ana Carolina, dime. Una pregunta. Hace tiempo leí un caso de esquistosomiasis donde se presentaba vejiga de cristal y en el caso adjuntaban una imagen de el ciclo de vida del esquistosoma. Y no sé si se debería hacer eso en todos los casos de parasitosis, así describir el ciclo de vida o aparte, digamos, del caso, sino, o sea, aparte del caso, describir el parásito. Ya. Como te digo, igual, muchas de mis respuestas van a ser así. Depende, ¿ok? Depende. Mira, si yo fuera el revisor, es que a veces es bueno en ciertos casos. Por ejemplo, si es estoy asumiendo aquí ya, no sé si es el caso. Hay ciertos parásitos, la esquistosomiasis, por ejemplo, que no son muy conocidos en otros países, ¿no? Entonces, si tú has leído ese artículo, ese caso clínico, y lo han publicado en una revista europea, en una revista de Estados Unidos, donde ese parásito no existe, o es un parásito olvidado, es un parásito que ya lo han superado hace tiempo, ¿no? Por sus políticas de salud pública. Entonces, a veces tal vez sí vale la pena reportar el ciclo de vida del parásito junto con la fisiopatología y todo lo demás, ¿no? A veces sí vale la pena. Como te digo una vez más, depende de mi público objetivo, ¿no ve? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, si estoy publicando en una revista, si me dices de vejiga de cristal, ¿no? Eso lo más probable es que va a ir a una revista de ¿no? De urología. Entonces, el urólogo generalmente no va a estar muy familiarizado con las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, a veces, como ayuda a dar un gancho a mi público, puedo yo describir, ¿no? Y mejor aún si lo describo con dibujos, ¿no? Con ayudado de gráfico. Entonces, como te digo, depende del público, depende de la enfermedad, depende de la patología, ¿no? Entonces, ahí te digo, no pasa nada, puedes hacerlo, ¿no? Si tu
el caso clínico que quieras reportar, puedes hacerlo como apoyado de gráficos y lo mandas hacia la revista. Y que la revista decida, ¿no? Si realmente vale la pena o no. Pero un gráfico bien hecho, les diré, es muy, muy rara vez se rechaza, ¿no? Si es un gráfico realmente, o sea, válido, adecuado, visualmente bonito, digamos, muy rara vez se rechaza. Entonces, es más que todo va a ser una ayuda, un plus más a tu artículo, ¿no? Ok, gracias. Y tenía otra pregunta. Este mismo artículo fue publicado el 2017 y me fijé en la bibliografía porque lo volví a leer no hace mucho y en la bibliografía habían 10 referencias y de esas 10, más de la mitad, creo que 6 o 7 eran, tenían, o sea, era bibliografía de más de como de 10 años de antigüedad y no sé si podríamos hacer eso igual en revisión de casos, en casos clínicos. Ah, ya, muy bien, muy buena pregunta. Sí, sí, chicos, generalmente, por regla general, ustedes saben esa parte, ¿no? Se los voy a repetir, pero usamos bibliografía no menor a 5 años, ¿no? Entonces 5 años es nuestro límite. Pero, como les digo, depende, hay casos, ¿no? Por esta patología que me mencionas, debe tener muy poca incidencia, muy poca frecuencia, ¿no? Entonces, a veces simplemente no hay más bibliografía que la de hace 10 años o 20 años o de los 80 o los de los 90, entonces depende de cuánta bibliografía hay para que yo pueda reportar, ¿no? Entonces, si encuentro bibliografía académica relevante y actual, pues reporto esa, ¿no? O me agarro de eso. Pero si no hay, bueno, pues me voy a lo que hay. Y si lo que hay es de hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, me agarro de eso, ¿no? Pero idealmente, cuando no se puede, esa barrera de tiempo no se puede cumplir, me voy a la mejor evidencia, ¿no? A la mejor evidencia. Si me voy a ir atrás, bueno, pues me agarro de cohortes, series de casos, ¿no? O sea, cosas de que, si bien no voy a poder cumplir ese criterio de tiempo, aunque sea la calidad va a estar ahí. Listo, muchas gracias. Ok, no te preocupes. Muy bien, chicos. ¿No sé si tienen alguna otra duda? Doc, yo tengo una más, Dime. la última, espero. Quería saber qué diferencia existe entre ¿cómo se llama esto? Los hallazgos clínicos y la evaluación diagnóstica. Ahí ya. Está bien. Vamos a explicar, no hay problema. Bueno, chicos, sí, a mí no me pesa, ¿ok? A mí no me pesa, vuelven a preguntarme, vuelven a decirme y a mí no me pesa. O sea, la cosa es que salgan entendiendo esto, ¿no? Entonces, hallazgos clínicos y intervención terapéutica, dijiste, ¿no? La evaluación diagnóstica, Doc. Ah, evaluación diagnóstica. Ahí ya. Depende, ¿no? Depende. O sea, en los hallazgos clínicos, ahí estrictamente me voy a signos y síntomas, ¿ok? Signos y síntomas, como te digo, o sea, después de yo haber tocado al paciente, ¿no? De pies a cabeza, o idealmente, ¿qué es lo que tendría que hacer, no? Hacer la anamnesis y el examen físico completo, ahí es donde voy a escribir, ¿no? Había estridor, había crépitos, había, yo qué sé, ingurgitación yugular. El paciente reporta dolor en el EVA de 8 de 10, no reporta cefalea, ese tipo de cosas. Eso es lo que voy a escribir ahí. Y luego con el otro, con el de evaluación diagnóstica, me decías, ¿no? Sí, Doc. Ya, ahí es donde, aparte, ¿no? O sea, si bien en análisis clínicos voy a describir lo que yo he descubierto, solamente con mis manos, tómalo así, ¿no? Solamente con mis manos, con mis manos y con mi boca, ¿no? Después de la anamnesis y el examen físico, aquí yo ya me voy a todo lo demás que he hecho. Imagenología, laboratorios, ¿no? En imagenología he hecho rayos X, he hecho ultrasonografía, he hecho resonancia magnética, he hecho PET scan, ¿qué cosa más he hecho? He utilizado como que, ¿no? Escalas validadas, yo qué sé, Glasgow, ranking, lo que sea, escala de depresión de Beck, ¿no? Todo lo demás, ¿ok? Entonces, jalo de los hallazgos físicos, todo lo que me ayuda a construir esto de aquí. O sea, la idea de este punto de aquí es dar una idea completa a los lectores de cómo yo he llegado al diagnóstico, ¿no ve? Entonces ya, sí, primero he tocado al paciente y le he preguntado, luego le he sacado sangre, luego me lo he llevado a rayos X, para luego en terminar en esto, ¿no ve? El diagnóstico final. O sea, la idea es que aquí yo narrar para los revisores y obviamente para
para la gente que va a ver qué pasos yo he tomado para llegar a mi diagnóstico, ¿no? Van a ser muy pocas las veces, muy pocas las veces, que va a ser simplemente un diagnóstico, perdón, un examen físico la que me va a dar el diagnóstico, ¿no? O sea, claro, se pueden dar los casos, pero todo, casi todo siempre, ustedes lo van a ver, ¿no? Siempre viene con sus exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, ahí describo el examen físico más los exámenes auxiliares, sean cuales sean. Imagen, laboratorio, escalas, encuestas, todo eso. Ok. Sí, chicos, no hay problema. Un gusto. Y bueno, espero que se animen a redactar, empiecen a escribir. Siempre es al comienzo un poco complicado, ¿no? Pero con el tiempo